Buenos días, soy el doctor Carlos Velázquez. Del día de hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema para su salud. Vamos a abordar el tema de diabetes mellitus, su tratamiento, sus complicaciones, la forma en cómo se debe abordar esta temática. Con el propósito de ser mucho más didácticos, ponemos a su consideración la siguiente animación. Es posible que a usted o a alguien que conoce le hayan diagnosticado diabetes. Este video le mostrará qué es y por qué es importante mantenerla bajo control. Las personas pueden tener diferentes síntomas con la diabetes. Los síntomas comunes incluyen tener mucha hambre, tener mucha sed, orinar con frecuencia, fatiga, visión borrosa y cicatrización lenta de las heridas. Las personas con diabetes tipo 1 también pueden experimentar pérdida de peso. Los síntomas de la diabetes tipo 1 se desarrollan repentinamente. Es posible que puedan hacer que una persona se sienta enferma. Por otro lado, los síntomas de la diabetes tipo 2 generalmente se desarrollan lentamente. Pueden ser lo suficientemente leves y por lo tanto difíciles de notar. Algunas personas no presentan ningún síntoma. Si no se trata, el alto nivel de azúcar en su sangre puede traer como consecuencia complicaciones potencialmente mortales. Por ejemplo, se puede enfermar gravemente con una afección llamada cetoacidosis diabética. Es más común en las personas con diabetes tipo 1. Así es como sucede. Debido a que tiene demasiado, poco o nada de insulina en su sangre, sus células no pueden recibir el azúcar que necesitan para energía. Como resultado, su cuerpo busca la energía en las grasas y las proteínas. Cuando su cuerpo descompone las grasas, ciertas sustancias conocidas como cuerpos de cetonas se acumulan en la sangre. Esto provoca una afección llamada cetosis. Si las cetonas se acumulan de manera peligrosa en niveles altos en su sangre, quizá desarrolle cetoacidosis diabética. Esto puede provocar coma o incluso la muerte. Si su nivel de azúcar en sangre cae demasiado, quizás experimente una complicación seria de la diabetes llamada hipoglicemia. Una forma común de que pase esto es al tomar demasiados medicamentos para diabetes o incluso no comer. Demasiada insulina o medicamentos orales para diabéticos puede provocar que demasiada azúcar vaya a sus células. Entonces, su nivel de azúcar en sangre cae demasiado. Ciertos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro constante de energía para funcionar correctamente. Debido a que la principal fuente de energía del cerebro es el azúcar, este es el primer órgano afectado al disminuir los niveles de azúcar. Cuando las células de su cerebro, llamadas neuronas, no reciben suficiente azúcar, comienzan a funcionar mal. Puede tener síntomas como nerviosismo, temblor y confusión. Si el azúcar en su sangre continúa bajando, su cerebro no tiene suficiente energía para funcionar correctamente. Esto puede provocar convulsiones o un coma diabético. Si el nivel de azúcar en su sangre permanece alto con el tiempo, pueden ocurrir problemas de salud a largo plazo. Entre ellos incluyen enfermedad cardíaca y vascular, ataque cerebrovascular, ceguera, daño a los nervios, enfermedad renal y amputación del pie o de la pierna. Si tiene preguntas sobre la diabetes o los medicamentos para la misma, consulte con su médico. Es importante que se tome sus medicamentos como se lo ha indicado. Cuéntele sobre cualquier efecto secundario que tenga. Las infecciones víricas y los trastornos autoinmunitarios pueden contribuir a la destrucción de las células beta a nivel del páncreas, y esto va a generar en que la persona tenga la necesidad de autoadministrarse de manera exógena insulina para poder hacer su función. Esta degeneración de las células, bien porque ya no generan insulina o bien por la destrucción por un tema autoinmune en una persona, va a necesitar que de manera permanente, de por vida, la persona se inyecte. En los Estados Unidos suele empezar este tipo de patología, la diabetes mellitus tipo 1, a partir de los 14 años. Es por eso que se conoce también esta enfermedad como diabetes mellitus juvenil. Va a empezar de manera muy brusca la diabetes mellitus tipo 1
¿no? Va a tener cierto tipo de secuelas como es la hiperglicemia, el azúcar muy elevada a nivel en sangre. Va a utilizar otro tipo de sustratos para generar energía, como son los lípidos, las grasas, ¿no? Y este tipo de grasas o colesterol también llamado se lo va a sintetizar a nivel del hígado, y la reducción de proteínas orgánicas también va a ser otro factor que va a tener este tipo de pacientes. La falta de insulina reduce la eficacia de utilización de la glucosa en el organismo. Los valores plasmáticos pueden llegar a ser tan altos como 300 a 1200 miligramos, ¿no? Que es un azúcar muy elevada. Cuando la glicemia aumenta por encima de 180, va a pasar el umbral que tenemos nosotros los seres humanos, y va a excretarse la glucosa por la orina. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, es aquella diabetes mellitus en que la persona no requiere de insulina, requiere de otros tipos de medicamentos, que son medicamentos vía oral, que la persona puede llegar a tomar. Se da principalmente esta patología por una resistencia periférica a la insulina. Estas alteraciones que se dan tienen una característica, que no va a tener, los cetoácidos no se van a elevar. Es mucho más común que la del tipo 1, supone el 80 o el 90% de las personas que tienen diabetes van a tener este tipo de patología, que es la diabetes mellitus tipo 2. En general, esta patología va a comenzar a partir de los 40 años y a menudo en la década de los 50 a los 60 años de vida de las personas. Va a tener una aparición mucho más gradual, ¿no? Y siempre va a estar asociada, o casi siempre va a estar asociada, al tema de la obesidad. En muchos casos la diabetes mellitus tipo 2 va a responder muy bien al tratamiento, y al menos en las etapas bastante iniciales no va a ser necesario que la persona tenga la necesidad de utilizar insulina. Sí es importante controlarse, debido a que si es que no lo hacemos, a la larga vamos a requerir sí utilizar insulina. En cuanto a las bases fisiológicas para determinar las pruebas diagnósticas que nosotros utilizamos para poder valorar una persona que tiene diabetes mellitus, existen varias formas. La glucosuria es una de ellas, en la cual la persona tiende a orinar la glucosa, no sé, va por el tema de la orina, se la puede captar en una muestra de orina y se la puede determinar. La glucosa en ayunas también es importante. Las pruebas químicas en sangre se puede determinar cuando la persona tiene valores más allá de los 100 miligramos, y se puede determinar si es que la persona tiene o no tiene este tipo de patología. El descenso lento de la prueba de tolerancia a la glucosa en las personas va a tener dos lecturas. O bien que el incremento que tiene la persona normalmente en la secreción de insulina después de consumir alimentos principalmente a base de azúcares simples o glucosa, o en su defecto que la sensibilidad de los receptores para este tipo de elemento, que es la insulina, no es el adecuado. Entonces establece el diagnóstico de diabetes mellitus. El aliento de acetona es otro factor que las personas pueden llegar a tener. Este aliento de acetona generalmente cuando acuden a hacer el examen físico de las personas, se puede percibir este componente volátil, este componente de acetona en el aire que se vaporiza de manera expirada, y de esa manera también se puede tener un diagnóstico. Estos son los estadios que tienen las personas de diabetes mellitus, que es bastante grave. El síndrome diabético es una enfermedad crónica que requiere cuidado desde el punto de vista agudo y crónico. Agudo, para evitar la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar o el tema de la acidosis láctica que puede darse en los pacientes que tienen diabetes mellitus, y a nivel crónico puede tener otro tipo de alteraciones, como son las microangiopatías, las neuropatías periféricas, que es la dificultad para sentir en la parte más distal de las terminaciones que nosotros tenemos, los dedos de los pies, los dedos de las manos principalmente. Aspectos específicos del tratamiento. Es importante que la persona tenga la educación diabetológica. Esto implica que la persona debe conocer qué alimentarse, con qué alimentarse y con qué frecuencia alimentarse. Es muy importante que la persona pueda hacerse las mediciones de glicemia mediante glucómetros.
De esta manera la persona puede tener un suficiente autocontrol de su patología crónica. La dieta debe ser individualizada, no se puede generalizar. Tiene que ser específico para cada persona. Por eso es importante que en consulta se pueda definir todos estos aspectos. El tratamiento farmacológico es fundamental, tanto en los pacientes que son diabéticos insulinodependientes como en aquellos que no lo son, aquellos que no tienen la necesidad de utilizar insulina, que vendrían a ser las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Los tratamientos asociados para descompensaciones a nivel hepático también es importante, ya que como vimos anteriormente, el hígado ejerce una función fundamental en la regulación de todos los aspectos a nivel enzimático en nuestro organismo. Educación diabetológica. Es muy importante y como objetivo de la educación diabetológica el poder dominar el uso de un glucómetro. También es importante el conocer la dieta específica que debe realizar y los posibles efectos secundarios de algún tipo de medicamento que esté usando, para evitar principalmente las hipoglicemias. Colocarse 2 veces insulina, que es muy peligroso debido a que puede descender mucho su glicemia basal, o por también un descuido en la toma puntual de esos medicamentos. Todo eso se puede reaprender, se puede revisar mediante una adecuada educación para la salud, educación para la diabetes. Las técnicas de administración de insulina también son muy importantes. Es importante que la persona pueda llegar a conocer cuáles son los tipos de jeringuillas utilizadas en control de esta patología y cuáles son las áreas en las cuales la persona puede autoinyectarse. La necesidad de suprimir el tabaquismo y el uso de alcohol es importante también para evitar la interacción de estos hábitos con la administración de medicamentos en la persona. Es importante el cuidado especial de los problemas oftalmológicos y sobre todo mucha precaución al momento de cortarse las uñas, debido a que también es un riesgo el no poderse cortar adecuadamente las uñas, ya que la persona al tener una neuropatía periférica puede perder la sensibilidad y de esta manera puede tener uñeros y la persona puede tener problemas a largo plazo. La práctica es muy importante. Debe instruirse a la persona cómo, cuándo y en dónde poderse aplicar la insulina en caso de que la persona requiera este tipo de terapia, ¿no? En los diabéticos insulinodependientes fundamentalmente. Y también es importante el aprender a reconocer los signos indirectos o directos de una hipoglicemia o una hiperglicemia. En cuanto a los aspectos dietéticos, es importante el reconocer que la dieta debe ser individualizada. No se puede hacer una generalidad de la dieta. Cada persona tiene requerimientos especiales según su edad, su sexo, su actividad física, inclusive sobre las labores que la persona puede desempeñar. La dieta también tiene que ser uniforme, ya que la ingesta calórica debe ser muy pareja en el transcurso del día. De esta manera se evitan episodios de hipoglicemia en el transcurso del día. La ingesta proteica es importante. Se recomienda a las personas que tienen diabetes que tengan una ingesta proteica de 1,5 gramos kilogramo al día. Y en las personas que tengan nefropatía diabética es importante que puedan tener un consumo proteico de 0,8 gramos kilogramo al día. El sodio debe restringirse. Se recomienda a las personas que tengan un consumo de sodio de manera habitual de 6 gramos al día. Se puede también utilizar edulcorantes como el aspartamo, la sacarina o el ciclamato. De esta manera se puede endulzar sus bebidas sin necesidad de agregar calorías adicionales. Los diabéticos tienen los mismos requerimientos que las personas no diabéticas en cuanto a suplementos, llámese esto vitaminas, minerales y oligoelementos. El ejercicio debe ser acorde a la edad y al sexo del paciente. Es importante que la persona sepa discriminar qué tipo de ejercicio es el más conveniente. Por eso es importante que se pueda consultar a su proveedor de salud para que de esta manera se le pueda asesorar en el ejercicio más beneficioso para usted. Los criterios para un buen control diabético incluyen la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada debe tener un valor entre 6.1 a 7.5. De esta manera la persona estaría muy bien controlada. También la glicemia en ayunas es importante que tenga un control.
La glicemia en ayunas debe estar en un rango entre 91 a 120 como tope, de esta manera estaría adecuado su nivel de glucosa. Las personas con diabetes tipo 2 es importante que su hemoglobina glicosilada tenga un valor de 6.5 gramos o menos. Las glicemias en ayunas en las personas diabéticas tipo 2 es importante tener una meta de 80 a 110 como máximo. El colesterol total en los diabéticos tipo 2 es prudente que esté por debajo de 200. Los triglicéridos es importante que estén por debajo de 150. La masa corporal en las personas con diabetes personal masculino es importante que no supere los 25. En el personal femenino es importante que no supere los 24. Las visitas al médico va a depender de algunos aspectos, entre ellos está el tipo de diabetes que tenga la persona, el tratamiento que esté usando la persona para controlar su patología de base. Tercero está el tema de las enfermedades crónicas que puede concomitar, que puede tener, como la hipertensión arterial, hígado graso o alguna alteración a nivel hepática. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la introducción a la diabetes mellitus. Esperamos haber podido dilucidar alguna inquietud que usted haya tenido. También se recuerda que estamos prestos para poder servirles aquí en consulta. Muchas gracias.